Cuba dice estar lista para un diálogo significativo con Estados Unidos, pero marca una línea roja. Un cambio de régimen no está en discusión. Según confirman altos funcionarios de ambas naciones, ya se han dado algunos intercambios de mensajes, pero nada formal. Mientras tanto, el gobierno de Donald Trump aumenta la presión con sanciones económicas y energéticas. Para analizar este nuevo pulso diplomático, nos acompaña a esta hora el analista y asesor en comunicación política Javier Maza. Javier, muy buenos días, un gusto saludarte. Y si quiero preguntarte, si ya hubo intercambios de mensajes, aunque no un diálogo formal, ¿qué nos puede decir esto sobre el nivel real de comunicación entre ambos gobiernos? Ana María, qué gusto estar contigo, los amigos de CNN. Mira, definitivamente nos hemos pasado, a ver, yo tengo 67 años, prácticamente 7 décadas, 7 décadas de ver a Cuba en ese drama cotidiano de una revolución trunca que no funcionó. Nos hemos pasado más de medio siglo, dicen que para que un caballo avance tiene dos opciones, ¿no? El palo o la zanahoria. Más de medio siglo de Estados Unidos dándole con el palo al caballo, que es Cuba, y el caballo sigue pues ahí estático, ¿no es cierto? Entonces, ese momento de la zanahoria, ¿no? Ese momento de la zanahoria, ese momento de ya de, en mi opinión, de bajarle un poco el tema de, ya de la presión, de un embargo económico, de una presión política, de una presión económica que no ha dado resultados. Por Dios, ahí sigue el régimen dictatorial comunista en Cuba. No ha cambiado eso en absoluto, pero el tema de fondo, Ana María, es el drama cotidiano del pueblo cubano. O sea, la mentalidad sigue siendo, vamos a tumbarnos al régimen en Cuba. Señores, hay que ayudar al pueblo cubano, hay que apoyar al pueblo de Cuba. Y desde que hubo el cambio en Venezuela, se acabó prácticamente el suministro de petróleo, menos la cuota mínima que le manda México. Es un país ahogado en este momento. Creo que hay que cambiar la visión, hay que plantear un nuevo criterio, nuevos parámetros para buscar un acercamiento sin, por supuesto, endosar que siga vigente la dictadura cubana, pero también de alguna manera pensar más en aquellos que sufren el drama diario que son las familias cubanas, 10 millones de cubanos en la isla, ¿no? En cuanto a Cuba como tal, bueno, ya ha habido varias alertas de diversos organismos diciendo que la situación es realmente grave allí en la isla en este momento. ¿Había estado en el pasado en algunos momentos así de acorralada Cuba como lo está hoy? Mira, ellos tienen una expresión que llaman los periodos especiales. Y cuando habla el gobierno cubano de un periodo especial, pues se le pone la carne de gallina a los cubanos. Significa más estrechez de la estrechez que ya tenemos. Pero que en este momento, inclusive el turismo, que de alguna manera es un canal de suministro económico importante para la vida de los cubanos, está en este momento en etapa crítica, por una sencilla razón. Los aviones llegan y no tienen cómo abastecerse de combustible. Aerolíneas importantes que venían, sobre todo desde Canadá, llegando de manera cotidiana a Cuba, han suspendido sus vuelos. Algunos están terciando por República Dominicana para poder abastecerse de combustible, pero están reubicando turistas, los sacan de un hotel para llevarlos a otro porque simplemente ya no tienen energía, ya no tienen cómo poder atenderlos. Eso es terrible. O sea, lo que está pasando en este momento en Cuba es probablemente el punto más negro en su historia. Ahora, hay quienes dicen, ¿y por qué los cubanos no se levantan como se levantaron los chilenos contra Pinochet o los polacos contra el régimen opresivo con el liderazgo de Walesa? Porque habían liderazgos visibles, habían liderazgos políticos visibles que no existen claramente en Cuba. O sea, Cuba ha vivido y sigue viviendo adormecida por un régimen dictatorial que no les ha permitido ni siquiera asomar la cabeza a lo que es la vida democrática. Entonces, no es que el pueblo apoye al régimen, es un pueblo adormecido, es un pueblo que está neutralizado, es un pueblo que está amordazado. Y si encima de eso les echamos una presión económica que hace su vida cotidiana un verdadero infierno, creo que ese no es el camino. Y además, hay que decirlo, tengo que, con toda franqueza, Ana María, y con esto termino, ya vimos lo que pasó en Venezuela. ¿Qué cosa se consiguió en Venezuela? Más petróleo para Estados Unidos. ¿Se ha hablado de elecciones en Venezuela? No. ¿Ha habido un cambio democrático en Venezuela? No. El gobierno de Trump está reconociendo la validez política de una vicepresidenta que era lo más duro del chavismo, Delcy Rodríguez, como su contraparte en Venezuela. O sea, con esas credenciales, ¿estamos esperando seriamente que Estados Unidos va a liderar ese cambio político en Cuba? No, señores, no es por ahí. Ya Trump dijo hace unos días,
Tenemos que recuperar las propiedades que le quitaron a los norteamericanos en Cuba. Eso es lo que está buscando Estados Unidos. A ver, corrijo. Eso es lo que está buscando Trump de Cuba, recuperar propiedades confiscadas. ¿O estamos buscando liberar a un pueblo oprimido que lleva 7 décadas viviendo bajo un régimen opresor comunista que les niega los derechos más elementales? O sea, tenemos que ver las cosas en esa dimensión, ¿no? Javier, ¿cómo se explica, y tú lo decías en el inicio, que hasta ahora, durante tantas décadas, haya logrado Cuba sortear todo este tema de sanciones y demás por parte de Estados Unidos? A ver, cuando te van apretando la correa y tú cada vez respiras menos y menos, pero sigues respirando y sigues vivo, pero no comparas que antes podías respirar con total libertad. O sea, han tenido el apoyo generosísimo del chavismo de Venezuela. Eso ya se acabó. Tienen ahora un apoyo más o menos que les da cierto sustento de México, pero no lo reemplaza. Pero vean ustedes cómo, nuevamente, ante el palo, aparece la zanahoria que ya en este momento está ofreciendo China. China ya dijo, vamos a apoyar a los cubanos. Entonces, Estados Unidos no puede tampoco perder visión geopolítica en un afán de querer tumbarse. Y estamos de acuerdo que ese régimen dictatorial tiene que caer, pero busquemos las cosas con inteligencia. Y estamos dejando espacio que otros empiecen a entregarle la zanahoria a ese caballo, mientras que Estados Unidos sigue con el mismo garrote, el mismo palo que venimos dándole a ese pobre caballo desde hace ya más de medio siglo. Y no ha funcionado. Es lo que tenemos que darnos cuenta. Por favor, entendamos. Nadie obtiene resultados diferentes haciendo lo mismo, por favor. ¿Cómo podría cambiar la situación en la isla? Tú que lo has trabajado durante todos estos años, que eres de allá, ¿cómo puede sortearse ahora la situación de la isla? ¿Cómo podría llegar a cambiar? Yo como peruano norteamericano siento el tema de Cuba muy cerca. Viví 25 años en Miami, luego nos mudamos ya un poco más al norte, pues seguimos en la Florida. Y tengo muchísimos amigos cubanos, excelentes amigos cubanos con los que hablamos inevitablemente de este tema. Pero siempre decimos que mientras que Cuba siga siendo solamente el drama cubano y no sea un dolor compartido en Latinoamérica, probablemente poco se pueda lograr. Para mí la gran oportunidad, el único quizás camino para lograr ese cambio total en Cuba tendría que ser una posición de Latinoamérica en su bloque, en su conjunto, con el liderazgo de Estados Unidos, pero con una visión humanista real, pensando primero en la gente. O sea, cuando dice, vamos a cortar los envíos de dinero de Estados Unidos a Cuba porque eso se lo agarra el régimen, están reventándole la vida a gente que lo único que tiene en su mente ahora es cómo sobrevivir. Dice, ¿cómo es que es posible que los cubanos no se levantan para protestar? ¿Cómo le puedes pedir a una familia cubana que tiene en su cabeza como único objetivo de hoy, que son 8:30 de la mañana aquí en la Florida, su único objetivo hoy es sobrevivir a este día, Ana María? O sea, esa gente que apenas tienen para comer, apenas para sobrevivir, van a estar pensando en cómo hacemos la contrarrevolución. O sea, no, insisto, es un pueblo adormecido, es un pueblo que ha estado totalmente bajo un control de una dictadura férrea, cerrada, que tiene cada vez más tenues esos pies de barro, pero que necesita, para que podamos lograr un cambio, una posición latinoamericanista de América en su conjunto. No digo América, Estados Unidos, América como continente, ojalá con el liderazgo de Estados Unidos para lograr ese gran cambio que todos estamos buscando. Y es que definitivamente todo lo que ocurre en las grandes esferas, todo lo que ocurre a nivel político, pues se ve reflejado y afecta directamente ¿a quién? A la población. Bueno, pues muchísimas gracias. Era Javier Maza desde Orlando, Florida. Y Gracias. China dio un paso adelante y dijo que está dispuesta a apoyar firmemente a Cuba ante la escasez de combustible que enfrentan tras el aumento de la presión de Estados Unidos con el embargo y las sanciones. La Cancillería se pronunció este martes luego de que algunas aerolíneas suspendieran vuelos a la isla por la poca disponibilidad de combustible para aviones, producto del bloqueo de Estados Unidos a los envíos de petróleo desde Venezuela. La diplomacia de China también pidió respeto a la soberanía y a la seguridad nacional de Cuba. Some international air carriers are suspending flights to Cuba amid concerns there may not be enough jet fuel here to refuel. Air Canada and others are either suspending their operations while this crisis continues or are just looking for other places to refuel before landing in Cuba. This news comes as the Trump administration continues its chokehold on sources of energy to this island.
The Trump administration has said that Cuba represents a threat to the United States, and they're calling on Cuba to change its economic and political model. Cuba denies being a threat to the U.S., but essentially, ever since the U.S. attack on Venezuela in January, no oil has come from that traditional ally to Cuba. And as well, the Trump administration is putting pressure on other allies like Mexico to stop oil shipments to Cuba. The practical impact of that has been there's less tourists coming here, something this island's economy actually absolutely depends upon. And then we are seeing less cars on the road. It is becoming very, very difficult to fill up at the pump here as gasoline increasingly runs out. Universities are cutting classes, and many of the government-run hospitals here say they can only provide essential services as they are trying to make their oil supply last longer and longer while this crisis continues on. The Cuban government says they're open to talks with the U.S., but they're not willing to change any of their makeup of their government here. The fact that only the Communist Party is the only political party allowed on this island, and the resisting calls to allow Cuban Americans to return and retake some of the property they lost after the Cuban Revolution. So while the Cuban government says they are willing to dig in, willing to, as they have for throughout the decades, to try to withstand U.S. pressures, the practical impact is we are slowly, each day, seeing this island's economy come grinding to a halt.